Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy continuaremos con la unidad 3, Cuidado del Medio Ambiente Comunitario. Para ello recordaremos nuestro versículo de esta unidad. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Como tema número 3, veremos las acciones antropogénicas que contaminan el medio ambiente. Estas acciones antropogénicas, o también llamadas acciones contaminantes, son hechos naturales y hechos artificiales eh, que implican la presencia de las sustancias nocivas que afectan al medio ambiente. Estas afectan a la naturaleza, a las condiciones de vida que vamos a tener nosotros y también a la salud de los seres vivos. Como otro subtítulo tenemos la contaminación antropogénica. ¿Qué es la contaminación antropogénica? Está producida por actividades humanas, aumentando las sustancias nocivas tanto en el agua, en el aire, en el suelo. Usualmente este tipo de contaminantes se da en las cercanías a los centros urbanos, también a los centros industriales. Continuando, tenemos las formas de contaminación antropogénica. Dentro de estas formas tenemos a la actividad humana, la actividad agrícola y ganadera y la actividad industrial. La actividad humana son las actividades cotidianas que nosotros como seres humanos producimos. Durante estas actividades nosotros producimos residuos, como la basura, por ejemplo, los desechos fecales, tenemos los desechos químicos, que también van yendo hacia los drenajes y estos van contaminando todo a su paso. Asimismo, si ustedes ven los gráficos, ahí podemos ver un automóvil que elimina demasiado dióxido de carbono. Entonces ahí está contaminando el medio ambiente. También el uso de aerosoles es otra actividad que nosotros realizamos y al realizarlo realmente dañamos nuestro medio ambiente. La segunda forma es la actividad agrícola y ganadera. Esta es causada por el uso discriminado de abonos, fertilizantes químicos, pesticidas, que estos van contaminando poco a poco el agua, el suelo y el subsuelo. La ampliación de estas zonas hacen que se dé la deforestación, la erosión de suelos, la contaminación de atmósferas. Y esto ocurre mayormente en los campos que nosotros tenemos donde se da la actividad agrícola. Otra forma tenemos la actividad industrial, que es la principal fuente de contaminación por la gran cantidad de materiales tóxicos. Si ustedes ven en el dibujo, esa es la fábrica de azúcar San Aurelio en Santa Cruz. Entonces, esta industria elimina bastantes vapores, gases que dañan al medio ambiente. Ahora veremos los efectos de la contaminación. Dentro de los efectos de la contaminación tenemos a tres efectos: el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Vamos a comenzar con el efecto invernadero. Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. Pero cuando hay un exceso de gases tóxicos y existe una bastante contaminación, altera estas condiciones de este fenómeno y produce el aumento de temperaturas terrestres. Esto es conocido también como nombre de calentamiento global. La destrucción de la capa de ozono. Los compuestos químicos han ido actuando sobre la capa de ozono, disminuyendo su espesor poco a poco y haciendo que ésta se vaya abriendo, dejando un agujero que hace que los rayos solares entren directamente hacia la Tierra. La lluvia ácida, producida por la quema de carbón y derivados del petróleo, y esto daña la vegetación, ya que va a ir dañando el suelo, y es como que se da ahí en el suelo, se da la vegetación, entonces es dañada por este efecto que produce la contaminación que nosotros mismos producimos.
Ahora veremos las consecuencias de esta contaminación antropogénica. Dentro de esta contaminación que producimos nosotros mismos como habitantes de este planeta, como primera consecuencia tenemos a los perjuicios en la salud humana, ya que gracias a esta contaminación se dan lo que son las intoxicaciones, las enfermedades infecciosas que llegan hasta la muerte. Otra consecuencia es las alteraciones en el ecosistema terrestre que generan pérdidas de flora y fauna. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración del ecosistema. Otro, tenemos la modificación de ecosistemas acuáticos y la presencia de residuos tóxicos que alteran el hábitat de los animales. Sabemos que en muchos ríos, lagos, lagunas existen animales y si hay contaminación en ese río o en ese lago, automáticamente los peces o los seres vivos que habiten en ella van a ser dañados. ¿Por qué? Porque han sido contaminados su hábitat. Entonces van a morir muchos de estos animales. Entonces estas son algunas de las consecuencias que realmente producen nuestra contaminación. Ahora, continuando, tenemos la prevención de la contaminación antropogénica, que son actividades que debemos hacer antes de que exista esta contaminación. Prevención, nos dice, para evitar la contaminación. Una de ellas es minimizar la producción de los residuos industriales, que de alguna manera podamos hacer que esta contaminación no sea tanta como lo es hoy en día. Realizar programas de educación y concientización. Ya hoy día estamos concientizándonos. Si nosotros producimos más contaminación en nuestro medio ambiente, poco a poco vamos a ser afectados nosotros mismos. Entonces, para eso es necesario tener programas de educación que nos ayuden a evitar la contaminación, a guardar la basura, concientizarnos nosotros mismos como jóvenes, como niños. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos daño a nuestra tierra. Aplicar normas de cuidado ambiental y también sancionarlos. Entonces, al aplicar una norma se aplica también una sanción. Entonces, es necesario que éstas sean cumplidas para que no haya daño a nuestra tierra. Evitar el uso de artefactos que contaminen el medio ambiente es otra prevención que nosotros podemos hacer. Otra prevención es el reciclaje que nosotros conocemos. Debemos ir reciclando la basura, aquellas cosas que realmente podemos reutilizarla. De esa manera vamos a hacer que haya menos contaminación en nuestro planeta Tierra. Continuando, tenemos el tema número 4, uso racional del agua como conciencia social. Antes de ver este tema, primeramente vamos a saber qué es el agua. El agua es el líquido vital, es el líquido fundamental para la vida. Sin agua no existe vida y por ende existe entonces un uso racional del agua, que es el control, es la gestión de agua que va a permitir el aprovechamiento de este recurso, ya que es el recurso indispensable. Entonces, por eso existe este control, existe esta gestión para que el agua realmente sea bien utilizada en nuestro medio. Continuando, tenemos a las fuentes de abastecimiento del agua. En este se consideran tres tipos principales: el subterráneo, superficial y el pluvial. Son tres fuentes en las cuales nosotros podemos encontrar agua. Subterráneas son las principales fuentes de agua dulce, las cuales se pueden captar a través de manantiales, de galerías filtrantes, de pozos. Si ustedes ven en la figura, en el dibujo, ustedes van a poder ver que se ha ido excavando y se ha encontrado agua. Y esta agua es agua dulce. Generalmente estas se encuentran libres de cualquier microorganismo y presentan una calidad apta para el consumo del ser humano. Entonces esta es el agua subterránea, vamos a encontrar debajo de la tierra. También tenemos a las aguas superficiales. Estas aguas superficiales, como su nombre lo dice, vamos a encontrarlas en los ríos, arroyos, lagunas, lagos. Generalmente estas aguas no son aptas para nuestro consumo como seres humanos.
se requiere un tratamiento para que éstas puedan volverse aptas para nosotros. También tenemos a las aguas pluviales, que estas provienen, como su nombre lo dice, pluviales. Las podemos captar a través de la lluvia, de la nieve, del granizo. Y estas fuentes de agua se utilizan en aquellos casos en los que no es posible obtener aguas de superficies ni superficiales ni subterráneas. Entonces muchas veces nosotros vamos a ver, y esta agua también es agua dulce, la podemos consumir. Entonces, de estas tres fuentes nosotros vamos a tener un abastecimiento de agua. En nuestro texto nosotros vamos a encontrar los consejos para cuidar el agua. Ahí ya lo tenemos bien establecidos. Controlar el buen funcionamiento de las instalaciones internas, tanques de reserva y sanitarios. Evitar dejar el grifo abierto, utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes, usar un recipiente o el tapón de lavado para el aseo personal diario, cerrar la llave de la ducha cuando no se esté usando, usar un recipiente para lavar los platos y verduras, lavar el auto con baldes de agua, recoger el agua de la lluvia para regar las plantas, reportar inmediatamente si se evidencian fugas en tuberías o unidades sanitarias. Entonces tenemos diferentes consejos sobre el cuidado del agua. Para esta unidad ustedes tienen una práctica. Esta práctica debe ser realizada, ya saben, al final de todos los cuadros sinópticos. Esta práctica solamente tiene tres pequeñas preguntitas o tres pequeñas actividades que ustedes deben de hacer. La primera, el agua y sus propiedades. ¿Qué es el agua? ¿Cuáles son las propiedades del agua? La segunda pregunta me dice la importancia del agua. ¿Para qué es importante el agua? Ahí debo responder, ¿para qué es importante el agua? La última dice qué debemos hacer para ahorrar y cuidar el agua. Ahí ustedes me van a explicar qué es lo que debemos hacer nosotros para cuidar nuestra agua, para ahorrar nuestra agua. Mínimo deben de hacer 6 cuidados, máximo ustedes los que encuentren. ¿Ya? Entonces esta es su actividad de esta unidad. La tarea correspondiente para esta semana ya les saben, realizar los cuadros sinópticos de los temas que se ha explicado, realizar la actividad del libro de los dos temas también, capturar una fotografía de los cuadros sinópticos y las actividades del libro, más lo que es la práctica número 3. Y la entrega será el día martes de la siguiente semana, 19 de mayo, a horas 18 p.m. Hasta esa hora pueden enviar esta tarea. Muchas gracias por su atención y bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias. Nos vemos la próxima clase.